Señor, te damos gracias. Yo creo que tenemos muchas cosas para estar agradecidos al Señor, así que le damos gracias a Él. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu grandeza, exaltamos tu poder. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, te bendecimos, Señor. Padre, que en esta temporada nuestros ojos estén fijos en vos, Señor. Sabe que si nuestros ojos están fijos en otra cosa que no es en Dios, nos vamos a tropezar. Dice la Biblia que ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es digno. Pero esa palabra digno tiene que ver con una persona que no está cumpliendo la función por causa de estar distraído. A veces Satanás sabe que nosotros no vamos a pecar en muchas áreas, pero comienza a distraernos con diferentes cosas. Por eso es importante siempre estar enfocado y siempre estar mirando al Señor. Por eso el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos. Tomen asiento. Thank you so much. Muchas gracias, chicos. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Están bendecidos? En victoria, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. No hay problema si tienen que poner más sillas. Gloria a Dios. Que así sea, ¿verdad? Esa es la bendición que le damos al Señor. Que no es que tenemos que sacar sillas, sino que tenemos que poner. Dios es bueno. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron el martes y se fueron y dijeron: tengo que ser un ex envidioso? Y dijeron: soy más envidioso que la envidia, ¿verdad? Pero qué lindo que es que nosotros, saben que me están pidiendo esta escuela en otras iglesias, me están comentando, me dicen, esto tiene que saberlo. Yo siempre les explico que no es algo que yo inventé, sino es algo que me tomé el tiempo de investigar. Una cosa es un trabajo investigativo
y traté de armar los rompecabezas. Me decía un hermano, escribo un libro. Pasa que tengo que citar todas las fuentes habidas y por haber de todo lo que estoy. Y la verdad que es algo que dimos por gracia, no tiene un fin comercial, sino que realmente la iglesia de Cristo puede identificar sus acciones, identificar su problemática emocional. El diablo está vencido, ¿verdad? Y muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Así que bien, los niños están yendo para la escuela bíblica, así que gloria a Dios. Ahí les mandé un mensajito, no me tomen las gaseosas, gracias. Muy bien, gloria al nombre de Jesús. Así que bien, están bendecidos entonces. Empezaron a trabajar. Bueno, el martes que viene vamos a hablar sobre los celos. Así que usted dice, ¿cuál es la diferencia entre la envidia y los celos? El martes se va a enterar. Así que va a estar glorioso, extraordinario, así que no se lo pierda. Yo creo que esta es una escuela que nos sana muchísimo. Me contaban algunos hermanos que mientras ellos escuchaban la letra, mientras escuchaban la enseñanza, algunos eran ministrados, eran liberados, porque no son solo palabras, sino que las palabras también traen libertad. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que esas palabras siempre es la intención de traer libertad. Así que lo esperamos este martes a todos. Y aquellos que no pudieron ver, está todavía en transmisión CDL, están las enseñanzas. Bueno, de la tercera para acá, porque las otras no se escuchan. Pero bueno, pero ya en marzo finalizamos y continúa mi esposa enseñando tan hermosamente y todo eso, ¿eh? Tremendo como se vino hoy. Gloria. Muy bien. Así que Dios es bueno. El domingo tenemos la cena del Señor en las dos reuniones. ¿Sabe? A mí me gusta porque el domingo faltaron como 70. Pero me gusta porque en la cena del Señor vienen casi todos. Se ve que viste como que el Señor va a venir a buscarnos en la cena del Señor, ¿verdad? Como que dice, no me puedo, porque antes era la onda, era esa. Hermano, si vos faltabas al culto, el pastor te decía, y si Cristo justo venía, ese momento como que Cristo iba a hacer un tour por las iglesias y los iba a arrebatar a todos. Entonces, claro, vos de pronto jugabas Boca River y vos decías, el único Boca River que por ahí había en el año y no me lo voy a perder, y justo venía Cristo en medio de un Boca River y te quedabas por fanático del fútbol, del fútbol. Así que muy bien, así que los esperamos. Este domingo, ¿cuántos dicen, pastor, yo cada vez que escucho la palabra salgo llorando, arrastrado por el Espíritu Santo? Pero voy a mi casa y lo que escuché no lo puedo poner en práctica. Gracias por ese amén. Esa sinceridad que en realidad los otros amén fueron por dentro, pero no importa. Entonces dice, pastor, yo necesito realmente un cambio. Bueno, lo esperamos este domingo. Vamos a tener mensaje y vamos a tener tarea, como tuvimos en el último mensaje. No significa que todos los mensajes le voy a dar una tarea, pero con mucho amor, de heart to heart, de corazón a corazón, es esta tarea que es para cambiar nuestra forma de pensar. Así que bien, va a estar poderoso, va a estar glorioso, porque una de las cosas que tenemos nosotros que nos automentimos. Decimos, sí, yo cambié, pero nuestras actitudes siguen igual. Entonces por eso va a estar muy bueno, la verdad, una administración poderosa este domingo a la mañana y a la tarde, tan tremenda como la que estuvo el domingo pasado por mi esposa, ¿verdad? Fue algo glorioso, ¿verdad? Qué bueno eso, ¿no? Que la unción, la presencia de Dios está rodeada de oro, ¿verdad? Así que si la presencia de Dios está en vos, lo que tenés al lado tiene que ser oro. Mirá por las dudas, y si no es oro, hay un problema, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, atención, dice acá. Esto lo hizo María, ¿no? Ella es muy... No, no lo hizo, ¿me lo hiciste vos? Muy bien. Muy firuletera, ¿no vino, no? Ayer. Atención. Ah, claro, le faltó los signos de exclamación. Ah, sos vos, Nati, sos vos, Nati. Atención, estamos recepcionando mercaderías para alguna familia que lo necesitan. Los que desean hacerlo pueden entregar a los sugieres en la puerta. Así toda esa gente linda que está ahí en la puerta parada, ¿verdad? Con esa cara de simpatía. Ellos están para recepcionar la mercadería. Tenemos algunas familias, hay algunas familias que se han hecho cargo de niños con un gesto, un corazón
solidario y están necesitando nuestra ayuda, así que si en su corazón usted desea hacerlo, puede traerlo el domingo. No traiga nada, hermano, que se pudra en su casa. No, mentira. No, una broma. ¿Hay alguien por primera vez? A ver, ¿hay alguien por primera vez? ¿Alguien por primera vez? Porque se asusta si ve, escucha a este hombre. Bueno, muy bienvenido. Bienvenido, muy bienvenido allá. Muy bienvenida. Muy bienvenidos. Es una broma. Es una broma. A mí no me gusta el pastor, yo soy el pastor, para que sepan, ¿no? El supremo, el Papa Francisco. Ahí está. A mí me gusta que sea algo distendido, ¿verdad? Porque como que va a la iglesia, ¿viste? Y siempre el pastor es ese hombre con cara de amargado que se enoja por todo. Bueno. Pero hay algunas cosas que ameritan. Está con cara de mala onda, ¿verdad? Y que no podés hacer absolutamente nada. Tremendo, ¿verdad? El otro día escuchaba en una congregación donde un hombre en Twitter no, ¿cómo se llama? TikTok. Acá. En TikTok decía que su pastor le decía a cada parejita, o sea, con quién formar pareja. Entonces toda la gente tenía que obedecer. Como que yo agarro y digo, bueno, ahora Wendy, te casás con fulano. Y tenía que obedecer porque si no era desobediencia a la autoridad. Y se casaban, ¿no? Igual capaz que te hago un favor, ¿no? Diciéndote eso, pero y tenían que obedecer. Tremendo, ¿no? Y bueno, los fracasos matrimoniales tan grandes, ¿no? Pero estamos acá simplemente como colaboradores de Dios y como consejeros del Altísimo. El consejo es nuestro, el de Dios es una directiva, pero el nuestro siempre es un consejo para Dios. Así que bien, así que los que quieran colaborar, así con esas ganas que vino hoy, va a estar poderoso. Así que ya en febrero vamos a tener el anuncio de la reunión XXL, ya quedó XXL, esa es la frase de va a estar glorioso. Así que bien, antes de darle al cachorro, para que le digo yo el cachorro, pero se lo digo con mucho cariño, él sabe que lo respeto muchísimo. Porque el Señor lo ha levantado, como a muchos, ¿verdad? Para este tiempo y esta hora, para la iglesia de Cristo. Así que ya se pararon los de ellos se paran a recoger la ofrenda. Los que vinieron por primera vez están armados los 4. Entonces, ellos le damos gracias al Señor porque Dios está levantando una generación. Amén. El otro día veía la foto de los chicos que salen a evangelizar, ¿no? Ahí vi tu estado, ¿verdad? No veo tu estado en las reuniones de acá, pero sí de ahí. Pero entonces, los celos otra vez, ¿viste? Ahí la envidia. Pero Dios me tiene que liberar. Muy bien. Pero tremendo, ¿verdad? Ahora ya veo que sube fotos. No. De mejores lugares me han ignorado. Así que, mejores estados me han ignorado. Ahí está. Así que, pero qué lindo, ¿verdad? Ver esos chicos salir a evangelizar. Justamente ayer el presidente del Consejo Pastoral decía que no estábamos evangelizando, yo lo iba a interrumpir y iba a decir, no, hay un grupo que está saliendo a evangelizar para la gloria del Señor y bueno, Dios quiera que el Señor levante muchos, ¿verdad? Que nuestra fe la tenemos que compartir todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Así que porque estos son tiempos. Y también nuestra oración. Que el Señor haga milagro a través de nuestras manos. Amén. ¿Usted lo cree que Dios lo puede hacer? ¿Y por qué no ora por la gente en la calle? Vio que nosotros decimos amén, pero interiormente a veces no lo creemos. Tenemos que creer. Dios quiere manifestarse en las calles con poder y autoridad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar al Señor con alegría, con gozo. Para los que están por primera vez no es obligación, pero si lo hacen estamos contentos, pero no es obligación, pero nosotros le damos al Señor lo mejor. ¿Sabe? Yo quiero que usted entienda que esto, el otro día le decía a los hermanos, no recuerdo con quién hablaba y le decía, ¿por qué Dios pide ofrenda? Si Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué Dios pide si Él, fíjese que en el antiguo pacto, el Señor hizo llover literalmente pan, y cuando tuvieron necesidad de carne, te escupí, perdón, y cuando tuvieron necesidad de carne, ¿está mejor de la pierna? Sí, gloria a Dios. Y ahora con baba santa.
Y cuando el Señor necesitaban que pasen, abrió el mar. O sea, no estamos hablando de milagritos, estamos hablando de tremendos milagros. Pero cuando Dios le pidió al pueblo por el templo, le dijo que el pueblo traiga la ofrenda. ¿Por qué Dios pide? Porque Jesús lo aclaró: donde está tu tesoro, estará tu corazón. En lo que vos das, está tu corazón, está lo que realmente es importante para vos. Por eso el Señor nos pide, porque no tiene sentido que el dueño de toda la plata nos pida una ofrenda. Nunca le vi el sentido. Pero cuando el Señor me lo explicó de esta forma, yo lo entendí y entendí: Señor, vos lo que querés es mi corazón. Porque nosotros ponemos el dinero en las cosas que amamos. Cuando estamos enamorados de una chica, ¿verdad? Cuando empieza a picarnos el bicho del amor, ¿qué hacemos? Queremos trabajar para darle todo a ella, ¿verdad? Después capaz que nos deja, pero no importa, ¿verdad? Pero lo hacemos porque la amamos. Porque donde está nuestro tesoro, siempre estará nuestro corazón. En tu dádiva se ve cuánto amás al Señor. Es la realidad. Así que vamos a amar al Señor con nuestras ofrendas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Y te pedimos hoy, Señor, realmente amarte con todo nuestro corazón, dándote lo mejor a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Usted también ahí en su casa puede dejar de ser un sinvergüenza esta noche y convertirse en un dador. Hay un alias ahí que usted puede ofrendar. A los que no ha podido venir por diferentes razones, usted puede ofrendar al Señor en ese alias y ser generoso con el Señor y demostrar su amor al Señor. Así que muy bien, vamos a esperar que terminen de ofrendar. Mientras tanto, Juli, que el Señor te use con poder. Amén. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Vinieron con ganas hoy? Qué bueno. ¿Qué les parece? ¿Ya terminaron de recoger la ofrenda? Sí. ¿Qué les parece si oramos antes de empezar? Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Dios mío, porque hoy nos vas a hablar. Porque hoy, Dios mío, vas a abrir nuestros ojos, como siempre lo haces, Señor. Como siempre nos conducís a un poco más, Dios mío, a ir un poco más profundo en vos, Dios mío. Ayúdanos a poder oír tu palabra con sinceridad, Dios mío. No queremos, Señor, que nuestro corazón sea un corazón duro, que sea una mala tierra, sino que todo lo que hoy nos enseñes, todo lo que hoy nos digas, pueda germinar, Dios mío, pueda dar un fruto. Pueda dar el fruto que vos estás esperando que dé, Señor. Aquieta las aguas de este lugar. Si hemos venido cansados, si venimos preocupados, Dios mío, lo dejamos delante de tu presencia para poder escuchar con atención, Señor. Te honramos y te bendecimos. Amén. Les pido que busquen conmigo Santiago 2, versículo 20. Vamos a leer del 20 al 22. ¿Lo tienen? Yo les voy a leer en una versión un poco distinta quizá. Dice así: pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ves que la fe actúa juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras. Todos sabemos y siempre decimos, ¿no?, de que uno es justificado por fe, ¿no?, y no por obras. No es que lo que hacemos nos hace mejores delante de Dios o por lo que hacemos somos aprobados delante de Dios. Eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, nosotros somos aprobados porque creemos en Él. Pero este versículo está diciendo de que si de verdad creemos en Él, sí o sí tenemos que tener obras. O sea que la fe que nos justifica realmente actúa conjuntamente con obras. Actúa de la mano, va de la mano. La obra no nos justifica, pero aparece para demostrar que la fe es verdad. Por ejemplo, hoy el pastor decía: ¿cuántos creen que Dios puede sanar a una persona si ponemos la mano? Y siempre todos decimos amén. Pero
lo que determina si lo creemos realmente, si tenemos fe en serio en eso, es de que oremos por alguien. Después hay que ver si la persona se sana, si no se sana. Ahí hay muchos factores, no solamente que uno crea. Pero si creemos realmente, tenemos que orar por alguien. Porque si no, y ese es el título justamente de la palabra de hoy, nos engañamos a nosotros mismos. Decimos que creemos algo que no creemos. Decimos que creemos, como en este ejemplo, que Dios puede sanar a una persona a través de nuestras manos, pero no tenemos obras. Entonces, según la Biblia, eso no es fe. Porque justamente lo que viene diciendo Santiago antes es, está bien, vos decís que crees en Dios, ¿no? Bueno, es perfecto. Eso no tiene ningún mérito porque hasta los demonios dicen que Dios existe. Entonces, nosotros podemos ser personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, creo en Dios, pero no tener ninguna obra, y para el cielo eso no contar como fe. Cuenta como fe entre nosotros, pero no cuenta como fe para Dios, porque la fe que viene de Dios siempre nos va a diferenciar del mundo. Vamos a hacer cosas distintas del mundo. Yo algo que pensaba es que estas últimas semanas con algunos de los chicos estuvimos saliendo a evangelizar, y saben de que del 100% de las personas que le preguntamos si creían en Dios, el 80% nos dice que sí. O sea, no es que la gente te dice, no, yo no creo. No, la gran mayoría te dice, sí, yo creo. Pero tienen esta fe que no tiene obras. Entonces, no creen en el Jesús que vino a la tierra y se presentó a nosotros, porque Él dijo, si creen en mí van a hacer las mismas cosas que yo, sino que creen en la imagen que ellos hicieron. Sí, yo creo en Dios, creo en ese Dios que creó el mundo, que creó todo lo que vemos, lo que conocemos. Algunos saben más, otros saben menos, pero no es una fe que cuenta en el cielo. El problema es que muchas veces ese engaño también está dentro de la iglesia, está en nosotros también. Por ejemplo, no creer que Dios puede hacer un milagro, o no creer que Dios nos puede proveer, o no creer que Dios nos puede sanar, o que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Entonces, no sé, Oscar el otro día nos compartía lo que dice Hebreos, de que Dios es un Dios verdadero, que es un Dios fiel, que si Él dijo algo, lo va a prometer, ¿no? Y nosotros escuchamos esa palabra y nos emocionamos, ¿no? Y aplaudimos y nos ponemos contentos, pero en realidad ese momento no determina que creíste en Dios. Lo determina cuando parece que no va a pasar. Porque tu fe se superpone a lo que estás viendo y seguís creyendo que Dios lo va a hacer. Esas son las obras que determinan que nosotros creemos en Dios. Yo anoté un par de ejemplos como para poner un ejemplo sobre si nosotros podemos decir que tenemos fe en Jesús o no. Una de las cosas que anoté es que no podemos decir que creemos en Jesús si la gente no sabe que creemos en Él. O sea, si nosotros venimos acá el martes, el jueves y el domingo, pero nadie de nuestro alrededor se entera, está complicado. Está complicado porque la fe mueve todo lo que somos. Es el motor de nuestra vida. Y si nosotros realmente creemos en lo que escuchamos, en lo que oramos y en lo que leemos, no hay forma que nos lo compartamos. No hay forma. Porque si realmente es esa gran salvación que nosotros decimos y esa plenitud, esa llenura, ¿cómo no lo vamos a compartir? Y quizá el problema no es que tenemos vergüenza o que... No, sino el problema es que no lo creemos. Ahora, no quiero que con esto alguien se sienta mal, porque Jesús nunca va a... Si bien Jesús es muy radical cuando se encuentra con personas que no tienen fe, o sea, en un momento hace una pregunta como, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿No? Pero Jesús, el problema no es específicamente la gente que no tiene fe o que le cuesta creer, sino la gente que no reconoce. Porque justamente es esto lo que dice Santiago. Yo les leí esta versión, pero hay otra que dice, ¿estás dispuesto a admitir que si no tenés obras no tenés fe? Es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Estamos dispuestos a admitir de que en realidad no creemos que Dios puede sanar a una persona y que por eso no oramos por alguien? O sea, si no estamos teniendo esas obras, es el primer paso para cambiar. Es arrepentimiento, esa metanoia, cambiar la forma de pensar. Yo creo que esta palabra viene como un granito de arena más a todo lo que Dios nos está llevando. Dios habló de que nos está llevando a la congregación a una madurez mayor, ¿no?
Bueno, pero para eso tenemos que, y a principio de año nos habló, ¿no?, de que venían un montón de cosas nuevas y que tenemos que olvidar las pasadas. No es que solamente tenemos que olvidar las cosas malas que nos pasaron antes, sino las formas de pensar de antes. Los engaños que mucho tiempo creímos y que convivieron con nosotros, que no nos permiten creer en Dios. Entonces, creo que esta palabra es un complemento a todo eso que Dios nos está hablando y que Dios nos está llevando. Es decir, está bien, Dios nos habló de madurar. Bueno, tengo que admitir que no creo tanto como Dios. Y yo lo digo primeramente para mí. O sea, hay un montón de cosas que Dios me habló que me cuestan muchísimo hacer, porque me cuestan creerlas. Y hoy les quiero hablar como de muchas consecuencias que nosotros empezamos a tener cuando no admitimos que no creemos en Dios. Las cosas que nos empiezan a pasar en el camino de nuestra fe por ser duros de corazón y no decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Me cuesta creer. Por eso yo oraba antes de empezar y decía que podamos escuchar esta palabra con sinceridad, porque yo creo que en algunos más, otros menos, pero en todas las cosas hay algo que nos cuesta creerle a Dios. Y el problema no es que Dios nos va a pegar porque le decimos, Señor, me cuesta. No, sino que justamente ahí Jesús puede ser un Dios tierno, un Dios amoroso que nos acompañe y nos muestre que Él está con nosotros. Pero si nosotros permanecemos en la dureza de nuestro corazón, diciendo, no, sí, yo creo en Dios, creo que todo lo que Él dijo lo va a hacer, pero después no lo podemos llevar a cabo, Dios ya no puede hacer nada. Porque nuestro corazón se endurece y dejamos de entender, nos empezamos a confundir. No entendemos lo que Dios está hablando, porque Él es un Dios que solamente habla verdad y nosotros ya fundamentamos nuestra creencia en una mentira. Fundamentamos que, no, yo creo, porque digo que creo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que crees si lo haces. De vuelta, después que pasen las cosas es distinto, es otra conversación, porque a veces Dios prueba nuestra fe y las cosas no suceden y lo tenemos que hacer varias veces, ¿no? Incluso Jesús oró 2 veces por un ciego. Oró primero una vez y dice, veo como árboles, y volvió a orar. Entonces, incluso nosotros muchas veces quizá pasemos por esas pruebas de que las cosas no pasen rápido, ¿no? Pero volvemos al punto principal. Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos y queremos engañar a los demás de que tenemos una super fe, pero en realidad no la vamos a pasar bien en el Evangelio. Porque no vamos a entender nada de lo que Jesús habla. Y esto le pasó muchísimo a los escribas y los fariseos. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que es Juan 8, que Jesús empezó a hablar de un montón de cosas muy profundas. Y le empezaron a hacer preguntas. Y en un momento Jesús es como que se cansa y dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entienden lo que les digo? Y el gran problema es que se negaban a creer. Porque lo que Jesús estaba hablando no era difícil. Es fácil de entender, es fácil de recibir, es fácil que dé fruto si creemos. Si tenemos fe en sus palabras. Si no las creemos, no tienen sentido. Por ejemplo, una de las cosas que dijo Jesús en ese momento es, yo soy antes de Abraham. Oh, ¿para qué? Era un insulto que diga eso delante de los fariseos. Pero aquellos que creyeron en Él pudieron ver más allá. Por medio de la fe empezaron a entender. Y ese es uno de los primeros puntos que yo quiero hablar. Que cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, diciendo que creemos, pero no lo hacemos, empezamos a hacer las preguntas equivocadas. Entonces pasan 2 cosas. O Dios no nos contesta, o Dios nos contesta con una pregunta. Nos retruca la pregunta. Porque cuando no creemos, en realidad no preguntamos para conocerlo a Él. Preguntamos para sostenernos en nuestro lugar. ¿No? O sea, si no estamos creyendo en Él, ya de base que no queremos cambiar. Ya de base que no estamos arrepentidos. Sino que vinimos porque, bueno, por ahí puedo mejorar un poco alguna situación, puedo mejorar un poco mi vida, pero el Evangelio no se trata de eso. Siempre se trató de conocer a Jesús. Entonces, si nosotros nos acercamos con otra intención delante de Dios, primero que Él siempre la va a conocer. Por eso es fundamental ser sinceros delante de Él. Y segundo, que como Él escudriña nuestro corazón, sondea cuál es la intención por la que nos acercamos delante de Él, nos responde como nos merecemos ser respondidos.
O con silencio o con preguntas. Yo no les voy a leer todas porque encontré muchas ahí en la vida de Jesús, pero una de las frases que usó mucho Jesús contra los fariseos les dijo, ¿ustedes no leyeron? O sea, son los que más estudian la Biblia. Y yo estoy enfrente de ustedes cumpliendo las cosas que ustedes estudiaron toda su vida y no lo ven. Porque tienen duro el corazón. Por ejemplo, un ejemplo. Dice en Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Usó esta frase, ¿no leyeron las Escrituras? Después de nuevo, en Mateo 21:15 y 16. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y que los muchachos gritaban en el templo y decían, Hosana, hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les respondió, sí, ¿nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Ahí le estaba citando el Salmo 8:2, que es una profecía que hizo David muchísimo antes que venga Jesús. Y Jesús le responde así porque los escribas vivían para estudiar, vivían para leer la Biblia, vivían para ver esas promesas cumplidas. Pero a causa de que en su corazón no querían creer en Jesús, no lo podían ver. Y fíjense que Jesús no le contesta, no les enseña, no les explica. O sea, la postura de Jesús es como se indigna delante de él, se enoja. No leyeron. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. La pastora el domingo estaba leyendo todo Juan 15, y en un momento compartió Mateo 6:33, que todos lo conocemos, ¿no? Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, ¿no? Y el pastor me toca el codo y me dice, ¿ves que falta leer la Biblia porque Dios ya no lo dijo? Y ese es el problema, que nos angustiamos, nos ponemos mal, y cuando vamos delante de Dios escuchamos a veces un silencio, porque Dios ya dijo las cosas, y nosotros no las quisimos creer. O sea, Dios ya en su palabra habló, y nosotros no lo creímos. Entonces, no se trata de que Dios venga de vuelta a confirmarnos lo que ya nos habló, sino que nosotros nos reconozcamos que nos cuesta creerle, nos arrepintamos de eso y le pidamos ayuda. Le pidamos ayuda para que Él transforme nuestro corazón. Porque nadie nació con fe, ¿no? O sea, el punto acá no es ahora pegarse y decir, no creo en nada. No, sino ser humilde. Señor, me cuesta, ayúdame. Me cuesta, por ahí pienso que son locuras estas cosas. Y es que sí, las son. O sea, las cosas que Jesús nos enseñó a hacer o lo que nos pidió que hagamos no tiene sentido. Entonces es obvio que es difícil. Y es mucho más difícil si no lo reconocemos y empezamos a resistir su voz. Hay algo que dice primera de Juan 5, que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles. Ahora yo les hago una pregunta, ¿todas las cosas que Jesús nos pide son fáciles? Yo por lo menos digo que no. Pero son difíciles porque nosotros las hacemos difíciles. Porque Él nos pide algo y nosotros no queremos escuchar. O sea, un ejemplo. Una persona nos hace algo que nos lastima. Y nosotros vamos delante de Dios. ¿Qué nos va a decir Dios que hagamos? Pero por ahí nosotros estamos 3 meses orando por lo mismo. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Lo confronto? ¿No lo confronto? No, ya te enseñé. Y entiendo que es gracioso. Pero, ¿o no qué pasa? Y el problema es que después decimos de que es difícil escuchar a Dios. Yo muchas veces me hice esa pregunta como, ¿por qué al final es tan difícil? ¿Por qué se vuelve tan difícil? Si Jesús dijo que el reino de los cielos se acercó y parece que está re lejos. Porque yo oro y no escucho nada. Y el problema es mi corazón. No las palabras de Jesús, o sea, no las promesas que Jesús hizo. El problema es que yo me estoy negando a creerle. Y peor todavía, no lo reconozco. Entonces, nos confundimos. Porque muchas veces, hay algo que dice Santiago también, ¿no? Que dice, piden y piden mal, entonces no reciben lo que piden, ¿no? Y ese es el tema. A veces recibimos una respuesta de Dios, pero no recibimos lo que estábamos pidiendo. Recibimos una respuesta que nos confunde el triple. ¿No les pasó tipo que están pidiendo confirmación a Dios sobre algo y Dios te dice, ay, no entendí nada?
A mí me pasó un montón de veces. Pero no es que es complicado o que Dios quiere hacerse el complicado o que se hace el difícil, sino es que nosotros, en nuestro corazón, por haber endurecido nuestro corazón, hacemos preguntas que no tienen sentido, que no son valiosas para el cielo. No tienen, a Jesús no le interesan. Entonces Él nos responde como nos merecemos ser respondidos. A veces con silencio, a veces con la respuesta que quizá nos confunde más. Y a mí me ha pasado quizá de preguntar algo que Dios me responde y yo digo, no entendí nada. Entonces, como no entendí, me puse a buscar mucho más. Y cuando me puse a buscar, me di cuenta que estaba preguntando una pavada. Me di cuenta que, no le puedo preguntar esto a Dios porque Dios ya habló sobre esto. Dios ya se presentó hacia nosotros, ya se reveló hacia nosotros de esa forma. Es un poco lo que le pasaba a los escribas y los fariseos. O sea, está bien que nosotros quizá no tenemos el mismo conocimiento que ellos sobre la palabra, porque ellos se sabían la palabra de principio a fin, ¿no? Pero a causa del corazón no lo podían ver a Jesús. Y ese es el problema, el mayor problema que hay, el terrible problema que hay. Que si nos engañamos, vivimos un evangelio sin ver a Jesús. Y ahí perdimos todo. Ahí perdimos nuestra guía, perdimos nuestro sustento, perdimos nuestra alegría, perdimos todo lo que teníamos. Porque si venimos y creemos lo que decimos, solamente tenemos todas las cosas en Cristo. Ahora, cuando nuestro corazón se endurece, no lo podemos ver. Y no se trata de que Él se esconde, sino que nosotros lo estamos resistiendo. Y quizás, así como el perdón o como el poner las manos sobre los enfermos, podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que esto es algo mucho más personal. Es algo mucho más íntimo incluso. Porque estoy seguro de que en algún momento de nuestras vidas todos escuchamos la voz de Dios que nos dijo que vayamos a hacer algo. Todos escuchamos una dirección de parte de Dios para que respondamos a su voz. Es muy probable que esa dirección nos genere miedo, nos genere vergüenza, quizá nos saque de nuestra comodidad, porque cuando viene la voz del Espíritu Santo nos impulsa a hacer algo que nosotros no podemos. Así lo hace Él. Y si nosotros en ese momento resistimos su voz, empezamos a entrar todo el tiempo en este bucle de constante engaño, en donde le venimos el domingo y cantamos, Señor, sos todo para mí. Venimos el martes y aprendemos sobre nuestras emociones, y el jueves escuchamos una palabra, pero Jesús parece distante. O sea, parece que todo lo que escuchamos no es tan así. Y el problema va a estar en nosotros siempre. Porque si le decimos a Jesús que el problema es de Él, le estamos diciendo que Él es el que pecó, que Él es el que se distrajo y no nos escuchó, o el que no nos explicó bien. Hay algo que dice Primera de Juan también, que dice, si nosotros estamos diciendo que no pecamos, si estamos diciendo que no somos nosotros los que estamos equivocados, lo estamos haciendo a Él mentiroso. Quizá no lo pensamos literalmente, pero en el cielo cuenta de esa forma. O sea, Dios nos ve a través del conocimiento que nos dio. Si nosotros ya aprendimos cosas, Dios nos va a pedir prueba de eso que aprendimos, de eso que escuchamos. No nos podemos hacer los tontos sobre, pasa que estaba distraído, sabe que el pastor predicó sobre eso. No lo aprovechaste vos. Creo que muchas veces el pastor ha dicho, ¿no? Como que le van a hacer preguntas y él dice, escuchá la predica del jueves. Porque Dios nos habla. Dios está cerca de nosotros y todo el tiempo nos está diciendo, por acá, por acá, por acá. Ahora, si hoy nosotros nos encontramos confundidos o nos encontramos sin dirección, yo te animo a que no te desanimes, sino que te arrepientas y que reconozcas que en algún momento dejaste de escuchar o resististe la voz de Dios. Porque creo que ese es el problema. O sea, yo creo que nadie acá está porque sí. La gran mayoría de los que está hoy sentado acá vienen casi todas las reuniones incluso. Vienen los martes, vienen los jueves, vienen los domingos. Todos quieren estar cerca de Dios.
Entonces nos conviene reconocer, nos conviene acercarnos a Dios con sinceridad para que todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos diciendo pase, lo podamos ver. Porque eso es lo hermoso de este tiempo. Y es que tenemos ejemplo. O sea, si nosotros miramos los ojos, ponemos los ojos en Jesús, tenemos la dirección, tenemos el ejemplo, tenemos la guía. Tenemos todo lo que necesitamos para presentarnos a Dios con sinceridad, sin sentir vergüenza, sin sentir acusación, sin sentir nada de lo que muchas veces este mundo nos dice cuando nos exponemos. Quizá también pasa eso muchas veces. A veces no vamos delante de la presencia de Dios porque pensamos que Él nos va a juzgar. Y es todo lo contrario. Él se alegra cuando nos arrepentimos. Se alegra cuando reconocemos nuestra debilidad. Porque es ahí donde Él puede empezar a obrar, donde Él nos puede empezar a transformar. Y puede hacer de una persona que quizá no tenía así de fe, tenía muy poquita fe, empieza a crecer. ¿No es la parábola de la semilla así? El reino de los cielos es como una semilla que crece y llega a ser un gran árbol, una gran hortaliza. Entonces, por ahí vos decís, pero yo creo re poquito, entonces, está bien, todos creemos re poco. Todos tenemos una semilla solamente. Que cuando llegamos a Dios y vamos con sinceridad, esa semilla muere y empieza a crecer. Y creo que es súper importante que tomemos en cuenta y que reconozcamos que en muchas cosas estamos engañados porque la visión avanza, la visión sigue. Pero si no reconocemos esto y no ponemos los ojos en Jesús, no nos vamos a dar cuenta. O sea, las cosas que el cielo prometió van a empezar a pasar y nosotros nos las vamos a perder. No porque, o sea, Dios es verdadero, lo que dijo va a pasar. Como nos compartió Oscar el otro día, yo me quedé con eso en el corazón grabado, va a pasar. Ahora, el tema es si nosotros vamos a ser testigos de eso, si vamos a ser parte de eso. Porque Dios es paciente, pero no se hace rogar. O sea, Dios te va a buscar muchas veces, pero para hacerte parte de lo que Él quiere hacer, es decisión propia. Nosotros nos involucramos porque lo amamos. Nosotros decimos, sí, Señor, pongo todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis esfuerzos. No para ser mejor, sino para ser parte. Amén. Otra cosa que pasa cuando no reconocemos que fuimos nosotros los que nos distraímos, que fuimos nosotros los que no reconocimos que no creíamos en Él, es que Dios nos hace preguntas que parece que nos está retando quizá, pero solamente está hablando de lo que pasó. Hay una pregunta que está en Isaías 50. Si quieren lo buscan, si no, se los leo yo. Que todo este capítulo habla de la confianza en Dios. Todo el capítulo de Isaías 50. Pero empieza, los 2 primeros versículos son una patada al pecho, porque terrible. Escuchen. Dice, así dice el Señor: ¿dónde está la carta de divorcio con que repudió a vuestra madre? ¿O cuál de mis acreedores, o con cuál de mis acreedores os he vendido? He aquí por vuestra iniquidad fuiste vendidos. Por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Y escuchen lo que dice el versículo 2. ¿Y por qué cuando yo vengo no hay nadie? Y cuando llamo nadie responde. ¿Se ha cortado mi mano para redimir? ¿No tengo ya fuerza para salvar? He aquí, a mi reprensión se seca el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces mueren de sed y hieden por la falta de agua. Algo que sucede cuando nosotros no reconocemos es que decimos que no escuchamos a Dios, o que Dios no está hablando, o que es difícil escucharlo. Pero Él desde el cielo está diciendo, ¿por qué nadie prestó atención cuando yo hablé? Es un choque de preguntas. Porque Él que está en la verdad pregunta, ¿por qué hablo y nadie me escucha? Y nosotros que estamos engañados a nosotros mismos y no estamos mirando y escuchando lo que Dios dice, decimos, ¿por qué es tan difícil escuchar? El problema es la posición, el problema es el lugar.
que fundamentamos nuestra vida en una mentira. Fundamentamos nuestra vida en que decimos que creemos en Dios y no creemos. O creemos en parte. Y de vuelta, Él no está mal, porque nadie nace con fe. El problema es no reconocerlo. El problema es no hacerse dependiente. Cuando nos hacemos dependientes, cuando nos hacemos pobres, se empiezan a activar todas esas bienaventuranzas que Jesús habló en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, los que lloran. Por eso lloramos cuando oramos, porque reconocemos que nos cuesta. Quizás si en tu oración es tan dura, no sentís nada, es porque nunca te arrepentiste. Nunca reconociste que es Dios el que puede hacer las cosas y que vos no. Hay otra pregunta que está en Isaías 55, verso 2, que también es una pregunta en donde Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con estos manjares. El Señor está diciendo, escuchen, y ahí las cosas que les está pasando, las cosas que no entienden, las cosas que les hacen mal, en las que están confundidos, se van a empezar a solucionar. Porque la palabra, que es Cristo mismo en medio de nosotros, empieza a llenar nuestro corazón. Y quizá hasta en medio de problemas, en medio de tribulaciones, podemos estar con paz. El tema es que invertimos nuestros esfuerzos desde un lugar equivocado. No solamente desde esfuerzos de activismo, ¿no? De estar todos los días en la reunión, venir todas las reuniones, a prenderse a todos los servicios y nunca orar y nunca leer, sino también desde la mentira. Dice, ¿por qué gastan en un lugar donde no es? ¿Por qué gastan su esfuerzo en lo que no es pan? ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Por qué se esfuerzan en convencerse ustedes mismos? ¿Por qué quieren demostrar por ustedes mismos que pueden creer? No podemos. Hay algo que el pastor compartía hace unos meses que decía que creer en Dios ya es un milagro. Si no lo vemos. Quizá algunos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios en momentos, pero creer en Dios y estar convencido y vivir siguiendo a Jesús ya es un milagro grande. Un milagro que necesitamos que Él lo haga. Que Él introduzca esa fe, que Él introduzca esa convicción en nosotros. Porque no la tenemos por nosotros mismos. Y lo tenemos que reconocer. Y es hermoso cuando nos arrepentimos realmente, porque Dios empieza a obrar. Hay algo que yo les quería compartir, que me pasó personalmente, es que hace 3 años, más o menos, yo recibí como una alarma, ya Dios me venía hablando de eso, pero fue más fuerte. Yo recibí como una alarma de parte de Dios de empezar a salir a la calle, ¿no? Que es un poco lo que decía el pastor, que vio que estábamos saliendo a evangelizar y todo. Eso está pasando hoy, pero a mí Dios me habló de eso hace un montón de tiempo, de empezar a hacerlo. ¿Saben cuál era el problema? Que yo tenía miedo, yo no me animaba. Y a veces como que amagaba que lo iba a hacer y no iba y esto y aquello. Y el problema es que durante todo ese tiempo no es que Dios estuvo lejos de mí, porque lo estuve buscando, pero en un montón de cosas estuve muy confundido. En un montón de cosas estuve distraído, no entendía lo que estaba pasando. Y le preguntaba a Dios y me contestaba cosas que siempre que le preguntaba, Señor, ¿qué tengo que hacer? Un silencio sepulcral. Claro, si ella me había dicho. Si ella ya me dijo qué tenía que hacer, en qué tenía que invertir mi tiempo, mi vida, en esta etapa, ¿no? Entonces, el problema no es que yo no sabía qué quería hacer. El problema es que yo lo estaba resistiendo. O sea, Dios me dijo, andá a hacer esto, y yo como, me da miedo. Bueno, pasaron un montón de cosas, hasta que en algún momento me digné. Empecé a orar con más sinceridad con respecto a esto. O sea, Señor, realmente necesito ayuda, no lo puedo hacer solo. Y Dios en su misericordia me mandó un par de amigos que están re locos y que es muy fácil salir a la calle con ellos, ¿no? De verdad, algún día lo van a conocer. Hoy no vinieron, pero los van a conocer. Y yo me empecé a animar y hoy no me da esa vergüenza. No me da, o sea, como me da igual. Y empecé a escuchar a Dios mucho más claramente. Pero mis amigos vinieron a impulsarme cuando yo oré con sinceridad.
Cuando yo dejé de resistir la voz de Dios. Cuando dejé de hacerme el que era difícil de escuchar, el que Dios estaba escondiendo, y dije, no, soy yo que endurecí mi corazón. Soy yo que estoy dando vueltas en el desierto, de la misma manera que Israel. Se me viene un versículo en Hebreos 3:7 que dice, no endurezcan su corazón cuando escuchan la voz del Señor. Porque en muchos momentos Dios abre como puertas de oportunidades, ¿no? Y nos dice, anda a hacer esto. Bueno, a desesperarnos por actuar. Porque eso determina que tenemos fe. En lo que Él nos está diciendo, en lo que Él nos está encomendando. Si no, no le creemos. Si no, venimos a levantar nuestras manos al aire y a adorar a un Dios que no vamos a ver. Y no porque Él esté lejos, sino porque nosotros no nos estamos arrepintiendo. Porque el arrepentimiento no es solamente venir a la iglesia y arrodillarse, sino es en el interior, es quebrantarse profundamente adentro. Decir, Señor, no me sale. Esto que me pedís quizá me da miedo, que creo que puede ser el más grande problema que muchas veces nosotros pasamos, ¿no? Que Dios nos llama a un desafío, algo que nos genera temor, algo que es como, es enorme. Y lo vemos en la historia de la Biblia, en un montón de personajes de la Biblia que Dios los mandó a hacer algo y tenían miedo. A nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. Y lo que necesitamos no es valor, fuerza, coraje, porque esas cosas las tenemos en Jesús. El problema es que Jesús aparece cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos que muchas veces estuvimos engañándonos a nosotros. Porque ¿saben cuál es el problema? Que engañarse es más fácil. A la larga es una consecuencia terrible, pero es más fácil engañarse. Porque te deja en el mismo lugar donde estás. ¿Saben? Yo podría seguir viniendo a cantar acá, seguir sirviendo al Señor sin salir a la calle. Lo puedo hacer. Y puedo decirme a mí mismo, no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y lo estoy sirviendo. Vengo los martes, vengo los jueves, los domingos, cuando hay reunión de jóvenes estamos. Fuera de lo que Dios quiere hacer. Y no entender no entender qué es lo que Dios me está diciendo. O sentirme vacío, como dice Isaías 55, ¿por qué gastan su tiempo en lo que no los va a llenar? Porque no me digan que no pasa, que muchas veces estamos invirtiendo nuestra vida en servicio, pero no nos sentimos tan completos. Venimos porque ya nos acostumbramos. Y por ahí volvemos a nuestra casa y no nos sentimos bien, no nos sentimos plenos. Bueno, eso no es normal. No es normal de que no estemos alegres. No es normal de que la amargura ya se instauró en el corazón. No es normal, no tenemos que vivir así. Pueden haber momentos en donde atravesemos situaciones difíciles y que nos angustien, pero la vida del discípulo está llena de gozo. La vida de un hijo de Dios está completa en Cristo. Y quizá para empezar a experimentar esas cosas, quizá alguno nunca lo experimentó, quizá alguno sí y después se corrió. Hay que arrepentirse. Hay que reconocer de que endurecimos nuestro corazón, de que nos engañamos porque nos dio miedo lo que Dios nos pidió. Porque Dios nunca va a estar ahí con un látigo diciendo, perdiste tiempo. No, sino que se va a alegrar. Se va a alegrar de que reconocimos nuestra posición y ahí nos va a impulsar a hacerlo. Y ahí va a volver el gozo. Ahí va a volver la alegría. Ahí va a volver la fuerza para hacer lo que Él nos pidió que hagamos. No se va a solucionar todo. Hay un montón de cosas que vamos a tener que seguir peleando y seguir esforzándonos para alcanzarlas. Pero vamos a estar llenos. Vamos a estar alegres. Y creo que realmente nos tenemos que, si estamos en este camino hacia la madurez que Dios nos está llevando, nos tenemos que analizar y ser sinceros delante de la presencia del Señor. Porque dice la palabra de que va a llegar un día de que todas las cosas van a estar al descubierto. Entonces nos conviene reconocer hoy. Nos conviene porque nosotros sabemos qué es lo que está pasando dentro nuestro. Quizá no entendemos por qué nos sentimos de la forma que nos sentimos.
Pero sabemos, si nos sentimos mal, nos damos cuenta. Si no nos levantamos entusiasmados por hacer lo que Él nos dijo, nos vamos a dar cuenta. Y hoy Dios extiende como una invitación. No te engañes. No te engañes con que los tiempos son difíciles. O con que es difícil escucharme. Reconoce que no quisiste. Que yo dije algo y lo resististe. Porque es un gran tiempo de oportunidad. No sé si se acuerdan cuando predicó la esposa no me acuerdo el nombre, de Springer, que ella habló sobre eso está vigente. Ese tiempo de oportunidad está vigente. No es que ese jueves ella vino a predicar y esa semana había oportunidades y ya se terminaron. No, pero por ahí hasta nos olvidamos de esa palabra. Y es una palabra rectora hoy sobre nuestra iglesia. Hay oportunidades, pero hay que creerle a Jesús, porque esa oportunidad viene porque le creemos a Él. No porque mágicamente aparece algo y somos encomendados a una nueva tarea, no, sino porque lo miramos, porque le creemos. Y tenemos obras que demuestran que le creemos. Entonces, si queremos madurar, tenemos que hacer ese análisis. Hoy, mañana, pasado, ¿cuáles son las obras que demuestran que estoy creyendo en Dios? ¿Cuáles son las obras que realmente me dicen, está bien, por ahí no en todo, pero estoy empezando a creer? Estoy empezando a creer a Dios. Y no es que te va a salir todo bien. Hay un montón de cosas que no salen o que no pasan como nosotros esperamos que pasen. Pero uno está lleno, uno se siente bien. Hace poco me pasó algo en la plaza, que hablé con un señor que había tenido una ACV hace un tiempo. Fuimos a hablar con Lauti, me acuerdo. Y le hablamos al señor y yo estaba encendido ese día, no sé qué me pasaba. ¿Viste? Y él me decía de que después de la ACV había perdido un poco de movilidad en la mano. Entonces yo le digo, ¿y vos sabés que Jesús te puede sanar? O sea, si yo oro por vos, Jesús te puede sanar. Y vos podés probar y vas a ver que Jesús te sanó. Y él me dice como, no sé, está bien. Y me cambiaba de tema, ¿viste? Como que no quería. Y se lo volví a decir, che, pero ¿en serio? ¿Querés que oremos por vos? Y ahí me dijo, mira, si a vos te hace sentir mejor orar, si vos te sentís mejor porque me ores, orame. Y ahí yo le dije, no, está bien, no hay problema. Seguimos charlando un poco y nos fuimos. Y pasan esas cosas. El tema no es que todo suceda, que todo lo veamos. El tema es que nos tomemos esos riesgos, que nos vamos a vivir la vida y no va a pasar nada. Y realmente no va a pasar nada. Porque Cristo acciona y Cristo hace las cosas a través nuestro. Cristo nos envía, nos comisiona. Y esa es la oportunidad que tenemos hoy. En una asignación personal, cada uno de nosotros fuimos comisionados para hacer algo. En el lugar en donde estamos, con la gente que estamos. Pero recordemos, si la gente que nos rodea no tiene ni idea de que nosotros creemos, o qué es lo que creemos, o no sabemos explicarle en qué creemos, analicémonos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos cuesta creer? ¿No será que en algún momento del trayecto endurecimos el corazón? Porque puede pasar. Yo creo que a todos le va a pasar en algún momento que venimos caminando bien y endurecemos. Dice la palabra que el justo también se tropieza. El justo a veces pierde la fe, a veces pierde su norte. El problema no es ese, sino no reconocerlo. No ser rápido para arrepentirse. Ese es el gran problema. Y recuerdo una parábola de Jesús que él enseña de que el reino de los cielos es como un padre que tiene 2 hijos y los manda a hacer algo. Y hay uno que dice, sí señor, yo lo voy a hacer. Y después no hizo nada. Pero después hay otro que le dijo no. Tenía el corazón re duro. Pero en el camino se arrepintió. Y fue y lo hizo. Y Jesús le pregunta a la gente que le estaba enseñando, ¿quién hizo bien? El segundo. El que quizás dijo que no, pero se arrepintió. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos hoy. Porque yo hay algo que me doy cuenta y es que los mensajes son siempre los mismos. Las palabras son siempre las mismas. Tienen otros enfoques,
A veces hablamos de una cosa, a veces hablamos de otra, pero el Evangelio es una sola cosa. Y si lo vamos a creer desde la mentira, nunca va a ser real para nosotros. Si lo vamos a escuchar con un corazón duro, si lo vamos a escuchar con oídos mentirosos, con un filtro de mentira en medio de nosotros, no va a pasar nada. Y nos vamos a seguir emocionando en las reuniones, vamos a seguir aplaudiendo. Dios tiene grandes cosas. Está bien, pero eso pasa en todos lados. En todos lados hay reuniones que están buenas. Y hay buena música en muchas iglesias, pero ¿cuánta gente cree? Porque si todos los que estamos acá creeríamos, ya tendríamos que haber dado vuelta a la ciudad. Porque no por nosotros, sino porque por la fe, Cristo empieza a habitar en nosotros. Y las cosas pasan. Y empezamos a aprender en el camino. Entonces, es ganancia arrepentirse, siempre. Siempre va a ser ganancia. Dios hoy no nos viene a corregir a corregir porque está enojado, sino porque quiere que realmente las cosas que Él dijo pasen. Les quiero leer un último versículo para terminar. Está en Juan 17:24. Les pido que lo busquen, vamos a leerlos todos juntos. ¿Me ayudan? Y antes de leerlo, los voy a poner en contexto de qué es lo que está pasando acá. Estas son una de las últimas palabras de Jesús. O sea, Jesús antes de ir a la cruz se tomó un tiempo para orar. Se tomó un tiempo para relacionarse con su Padre. Entonces, son trascendentales las palabras que dijo acá, porque lo dijo antes de terminar su ministerio. Y una de las cosas que dijo es: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Esa palabra es muy importante, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús nos viene a corregir porque las palabras que Él habló son verdad en serio, ¿no? Y Él pidió que todo lo que Él nos dijo, todo lo que Él nos habló, lo podamos vivir, lo podamos experimentar, podamos estar cerca. Él pidió que podamos estar en el mismo lugar en donde Él está. Es su deseo, es el deseo de Jesús con todos nosotros, porque dijo: con los que me diste. O sea, nosotros, el Padre decidió encomendarnos a Jesús, a todos. Por eso fuimos llamados. ¿Y qué pidió Jesús para nosotros? Que podamos estar donde Él está. Entonces, no es difícil escuchar a Dios. No es difícil estar cerca de Él, porque la intención de Él es estar cerca. Nosotros lo hacemos difícil. Nosotros resistimos sus palabras, resistimos lo que nos pidió que hagamos. Y a través de los años por ahí nos embrollamos más todavía, porque empezamos a aprender más de la Biblia y encontramos respuesta por nosotros mismos y no, dejamos de escuchar a Dios. Entonces, hoy es como un llamado a la sinceridad y a la sencillez. De recordar las palabras que Dios te dio, sabiendo que son verdad, y diciendo: Señor, me cuesta creerlas. Me cuesta ver. Pero ¿sabes por qué te cuesta ver lo que Dios habló de vos? Porque no estás viendo a Cristo. Porque yo sé que hay palabras muy grandes sobre cada individuo, sobre cada uno de nosotros. Pero en realidad no es, o sea, esas cosas no van a pasar porque nosotros seamos buenos, porque tengamos capacidades o porque nos esforcemos en sobremanera sobre otros, sino porque Dios, dice la Biblia que Dios a los justos le concede los aciertos. O sea, les abre camino. Entonces, el problema no se trata ahora sobre prepararnos para ser los mejores. Se trata de reconocer la dureza del corazón. Porque eso es ser un vaso que Dios puede usar. No es tener muchos talentos, no es tener muchas habilidades. Dice la palabra que Dios
De vuelta, todos conocemos ese versículo. Dios eligió lo vil y menospreciado para avergonzar al mundo. La pastora nos enseñaba, mejor si no tenemos tantas cosas, porque tenemos menos que dejar. Santiago dice lo mismo, el pobre gloríese en su situación, ahora el rico en su humillación, porque tiene que dejar mucho más. Entonces, de vuelta le digo, no es difícil, nosotros lo hicimos difícil. No es difícil entender el lenguaje de Jesús, pero si nosotros nos paramos desde la mentira, los ríos de vida que están en la verdad, en lo que Jesús está hablando, donde Jesús está caminando, nosotros estamos lejos. Entonces, por ahí escuchamos un suspiro de lo que Él dijo, a través de una palabra, quizá una prédica. Ahora cuando nos acercamos, empezamos a escuchar lo que Él está diciendo, lo que Él está haciendo. Así como el reino está en movimiento, pasan cosas nuevas y empezamos a vivir entusiasmados y contentos, con una alegría, con una paz que no te la roba el mundo, porque nunca te la dio el mundo. No te la dio tu situación, no te la dio lo bien que te iba, te la dio la persona que habita en vos. Y van a ser desde un verdadero arrepentimiento. Yo te invito a que te pongas de pie. Y vamos a tomarnos un momento para orar por lo que escuchamos, para orar con sinceridad, para reconocer qué es lo que hay en nosotros, si hay engaño o si hay verdad, si hay fe viva o fe muerta, si hay fe con obras o fe sin obras. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque reconocemos que la intención tuya es introducirnos en tus planes. Es que podamos ver a Cristo. Tu intención es que podamos ver milagros, es que podamos ver tu mano proveyendo, es que podamos ver la promesa cumplida en medio de nosotros. La promesa hacia la iglesia, la promesa hacia la familia, la promesa hacia nosotros mismos. Siempre es tu intención. Tu intención es estar cerca. Y yo te invito a que si en estas semanas que pasaron, o si todo este tiempo que vos empezaste a venir a la iglesia, o que venís desde chico, y no podés decir, no, Jesús está cerca mío, quizá a alguno le pasa, que lo reconozcas.